Radio. Muy bien, y seguimos aquí en Tele 13 Radio, son las 8 de la mañana con 10 minutos y estamos con Paula Comandari. Tanto tiempo, Paulita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, con las pilas bien recargadas para comenzar este febrero, ¿no? Sí, pues no nos queda otra que estamos trabajando febrero, estamos aquí trabajando mientras el resto, yo me lo imagino a todos en la playa o en los lagos chilenos, disfrutando de la montaña. Un poquito de envidia me da. Una buena parte que ya está Descansando. Pero sí, hay que alegrarse porque al menos yo ya tuve mis vacaciones, así que estamos iguales. Bueno, vamos a lo más importante de las noticias, tenemos mucho que comentar. Hoy día hay gran incertidumbre en Europa y en Estados Unidos, más bien en Europa, en el mundo en general. El dólar está disparado, el precio del petróleo también está subiendo. Ahí dice el diario El País, las bolsas caen con fuerza, todo por el inicio de la guerra de aranceles de Trump. Claro, imposible no comenzar esta semana con esa noticia. La conocimos el día sábado por medio de este anuncio que hace el presidente Donald Trump de imponer aranceles, no solo a los productos provenientes de China, que era lo más esperable, ¿verdad?, por esta guerra histórica comercial entre China y Estados Unidos, sino que también a las importaciones canadienses y mexicanas, lo que ha hecho pensar que ahora, bueno, esta guerra comercial histórica, como decimos, se traslada ahora a este continente, América del Norte, lo que además proyecta, Mónica, un descalabro económico a nivel mundial, porque obviamente lo que hace Estados Unidos y ahora cómo le responden estos países en cuestión va a contagiar al continente, eventualmente también a Chile. Hay mucha preocupación por lo que pueda suceder aquí, por ejemplo, si Estados Unidos pone aranceles al cobre. Y por eso estas próximas horas son tan importantes, porque se dice que va a haber llamadas hoy día, contactos telefónicos entre Donald Trump y los presidentes de México y de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau. De Canadá. De Canadá, el primer ministro de Canadá. Claro, Donald Trump con las cabezas de ambos países. Oye, pero de pasadita también ya amenazó a la Unión Europea. Panamá también estaba ya el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, en Panamá, y también advirtieron que si no sacaban las inversiones chinas que hay en el canal, también iba a haber problemas con Panamá. Es decir, todo lo que habían prometido de guerra y de que iban a amenazar y usar el poderío norteamericano contra los distintos países para intereses que no son directamente relacionados con el comercio. Migración ilegal, en fin, el avance de China o lo que fuere, o drogas, se está comenzando a ver en concreto. Claro, hay muchas preguntas e interrogantes dando vuelta, porque esto de que haya subido los aranceles a 25% a Canadá y México y 10% a China, por ejemplo, abre la cuestión de la duda de por qué está siendo más comprensivo, benevolente con China, y además abre un conflicto geopolítico bien importante, porque algunos piensan que Beijing va a salir fortalecido. Si es que Donald Trump está teniendo problemas con países de Occidente, bueno, también se abre una oportunidad para que China empiece a tener relaciones mucho más cercanas. O sea, también hay dudas de la pata estratégica de la Donald efectividad Trump. de estas medidas. Y por eso va a ser muy importante estas llamadas telefónicas que te digo van a ocurrir hoy. Y las respuestas de primer ministro Trudeau y de Claudia Sheinbaum. Bueno, ellos también anunciaron sobre tasas en contrapartida y otra serie de otras cobros y cosas que podían hacer para un poco hacerles doler el bolsillo a los norteamericanos. Han devuelto con la misma moneda y digo que son importantes las conversaciones de hoy porque se supone que este aumento de arancel se concretaría a partir de mañana. Entonces, estas horas que vienen son muy importantes. Y en el caso de Canadá, claro, Trudeau ya afirmó que 25% de los productos estadounidenses, en valor lo que representan todas esas exportaciones de Canadá a Estados Unidos son unos 110.000 millones de dólares, incluyendo, por ejemplo, el borbón americano, que es un producto muy importante que llega a México. Y no creo que el ciudadano americano estadounidense esté muy contento en la medida, o al menos una buena parte de ellos. Pero Trump arremetió de inmediato. Él dice que efectivamente su gente podría sentir algo de dolor, pero rápidamente dice que esto vale la pena, que es el precio que se debe pagar, porque es la única forma que se tiene de presionar a los países a que cooperen con Estados Unidos. Y esto
en que, ya lo decían ustedes más temprano, en el combate contra el fentanilo y otras drogas en el caso de Beijing, aunque, bueno, él no excluye de responsabilidad a Ottawa y a Ciudad de México, que le cuestiona a Donald Trump el rol en el control, además de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera y que lo está asociando con el narcotráfico. Droga e inmigrantes, diría yo, son como las amenazas extraordinarias y por eso se decide actuar. Pero, claro, ha actuado muy acorde con lo que él prometió antes de incluso asumir el poder. Y se supone que hoy la presidenta mexicana va a entregar el detalle de un plan para armar una especie de mesa de diálogo y evitar que este anuncio del día sábado finalmente se transforme en realidad y genere consecuencias bastante insospechadas. Hasta ahora hay, como decías tú, Mónica, al principio, un nerviosismo mundial por las consecuencias económicas, pero también políticas, y ya vemos que el mercado ha reaccionado. Dice Bloomberg, a mí me llamó la atención ayer, todos los medios internacionales como que estaban inundados por este anuncio de Donald Trump. Incluso las noticias en otras partes del mundo estaban muy, muy en segundo y tercer plano. Los rendimientos de los bonos de tesoro estadounidenses a 2 años suben. Obviamente, los inversionistas se asocian o quieren invertir en activos más seguros. Y todos los futuros de las acciones estadounidenses, y bueno, ya hemos visto cómo reacciona el mercado europeo. Las acciones se están desplomando, mientras que el dólar canadiense se hunde a su nivel más bajo desde 2003. Imagínate lo que significa eso. Y mucho nerviosismo en Europa porque todo lo que está ocurriendo ahora en Canadá y México se va a replicar probablemente en los países europeos. De hecho, Trump ya confirmó que pronto también va a aplicar aranceles a la Unión Europea. Dice, se están aprovechando de nosotros. Aseguró que el bloque europeo, dice Trump, está realmente fuera de lugar en términos comerciales y que su administración va a tomar medidas para corregir el balance. Es decir, claramente, la herramienta que va a utilizar Trump va a ser esto de los aranceles, lo que ya todos los expertos indican que nadie es ganador de una guerra comercial. O sea, Estados Unidos no va a ganar con esto porque esto se daña a sí mismo, así está comprobado. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas de Ian Bremmer, este experto claro que sí, que vino a Chile, que nos tocó entrevistar? Bueno, él está tuiteando a esta hora que no puede creer que nunca ha visto un país trabajar tan duramente para destruir sus principales alianzas en el mundo. Es que es bien increíble porque esto con Canadá y México, bueno, vulnera todo tipo de tratado de libre comercio y además se enfrenta de una manera muy beligerante a una guerra comercial, no solo con América del Norte, sino que también ahora con Europa. O sea, enfrentaría 3 guerras comerciales, con Asia, con Europa y con propia América en un mismo minuto. Es bien increíble. Bueno, por parte del Banco Central Europeo, Christine Lagarde ha dicho recién, ahora en la mañana, que la idea de ella para evitar una guerra comercial con Estados Unidos debe incluir el aumento de importaciones de gas natural licuado y armamento estadounidense en lugar de responder con represalia. Fíjate que sería lo opuesto a lo que está haciendo Canadá y México en este minuto. Vamos a ver, las próximas horas, como les decimos, son horas clave y es una noticia súper en desarrollo. Bueno, lo que sí, que con el alza del dólar y del petróleo, nuestro proceso inflacionario va a quedar desmejorado de todas maneras. O sea, ¿a nosotros mismos nos va a afectar o no? Con eso, ¿no? O sea, proceso inflacionario en Chile de todas maneras y además posibles medidas concretas contra nuestro país. Tenemos la visa waiver, pero también tenemos el tema del cobre, que para el país es súper importante. Ahora, están pasando otras cosas. ¿Qué más? ¿Qué más aquí en revisamos? Chile, porque los efectos de la reforma previsional me impresiona, todos los dimes y diretes que ha generado. Ya fue aprobada la reforma la semana pasada, como bien conocemos en la Cámara, con amplio consenso, pero sigue causando estragos y creo que deja bastante herida a la derecha. Sí. Tú lo hablabas antes con Ignacio Briones, porque claro, uno inmediatamente después de reformas que han sido tan difíciles de despachar, uno empieza a ver quién se ve como ganador y perdedor. Es verdad que cuando uno ve la reforma en sí, Mónica, el contenido de esta nueva ley está bastante alineada a los principios de la derecha del sector, porque como sabemos, una buena parte de la cotización adicional con cargo al empleador, estamos hablando de un 4,5% para ser bien específico, se va a ir a cuentas individuales. Recordemos que este gobierno quería que un 6% de la cotización adicional fuera a una especie de seguro social, un reparto para
aumentar la solidaridad del sistema. Y estamos hablando que 4,5 de ese 7% adicional se va a ir a una cuenta individual. Incluso el préstamo también va a terminar supuestamente en la cuenta individual. en los próximos 10 años se supone que va a quedar en cero. Así que podríamos sumar ese 1.5, ¿no? ¿Qué es? Que es a la cuenta individual. O sea, imagínense el porcentaje que llega finalmente a lo que siempre ha dicho la derecha que es lo más conveniente para nuestro sistema. Pero deja heridos, sobre todo cuando uno analiza los distintos bandos en las distintas coaliciones. Hay diferencias irreconciliables, por ejemplo, entre Chile Vamos y los republicanos y los socialcristianos que votaron en contra. O sea, cuando uno analiza qué diputados votaron en contra de esta nueva ley previsional, la mayor parte de ellos son republicanos y socialcristianos. Claro, en ese sentido, como que se ve que todo lo que es la derecha y la centro derecha quedó en un lado y la extrema derecha en otro, con lo cual ahí hay una brecha ya bastante difícil de cerrar, difícil que veamos primarias amplias en el sector, yo veo, después de esto, ya lo dijo Johannes Kaiser la semana pasada, y ahí se produce un quiebre importante, porque además hubo mucha agresividad verbal entre ellos. Entre ellos. Sí. Yo creo que hay un tema interesante, porque claro, tenemos un año electoral, 2025, tenemos la presidencial en noviembre, y creo que lo ruidoso para la derecha es que de alguna manera el ciudadano común y corriente ve que en el sector no logran diseñar una sola postura, lo que habla de un terreno bastante vertiginoso considerando las elecciones que se vienen. Es un escenario complicado para la derecha, diría yo, porque queda la sensación de que al final no hay disponibilidad para ceder en alguna parte, para llegar a un entendimiento, para negociar, que son las inquietudes que siempre ha tenido el ciudadano a pie y que las distintas encuestas lo que más solicitan es que haya negociación entre posturas distintas, entre posturas diversas. ¿Y por qué será que bajó el porcentaje de Evelyn Matei como candidata presidencial? Me llamó la atención que justo coincide, baja 2 puntos, el presidente Boric sube 6 puntos en popularidad. 1,8, Evelyn Matei igual puede ser parte del margen de error. 1,8, claro. Sí, uno no puede sacar como cuentas tan rápidas, diría yo, pero efectivamente, si uno ve las encuestas... Pero después de la aprobación de reforma tributaria, reforma de pensiones, si hubiese sido algo que el electorado de la derecha, la centro derecha valoraba, debería haber subido su... Y no lo valora, porque la última encuesta CADEM resulta que solo un 50% de ese electorado aprueba esta reforma. Sí. Claro, yo creo que ahí pesó mucho la mirada de libertad y desarrollo de varios parlamentarios de la UDI, de varios próceres de la UDI, que señalaban que el préstamo era un reparto, ¿te acuerdas tú? Porque la gente igual, si hubiese tenido ese porcentaje de cotización adicional en su cuenta individual, hubiese generado una inversión mayor. Hay todo un ruido técnico que han levantado varios técnicos del sector más duro de la derecha que puede complicar las cosas hacia la visión de que esta reforma puede ser positiva, pero lo escuchamos recién en la voz de Ignacio Briones, que ha estado muy metido, fue asesor de todo en el Senado, sí. De que esto era muy importante, además pensando en el gasto fiscal que implicaba el no llegar a un acuerdo hacia adelante. Oye, hablando de gasto fiscal, pasemos al tema del déficit fiscal. Yo creo que hoy día va a ser noticia eso de todas maneras. De todas maneras, hay un foco específico a la Dirección de Presupuesto, a la DIPRES, y un cuestionamiento muy grande nuevamente, porque ha estado ahí en el ojo del huracán la directora de presupuesto Javiera Martínez, porque claro, hay una proyección que se hizo que iba a haber un déficit fiscal cercano al 1,9% del PIB, y resulta que ese porcentaje, Mónica, que implica varios millones de dólares, cerca de 4.000, está al debe hoy el Estado. Entonces, eso es súper complicado pensando en los gastos que se han presupuestado para 2025 y va a significar un apretón de cinturón súper importante que de alguna manera Hacienda tiene que dar una explicación de por qué hay un error tan significativo. Claro. Hoy a las 11:15 el ministro Marcel tiene una pauta en la estación Mapocho, porque junto con el delegado presidencial Gonzalo Durán y el gobernador subrogante Manuel Gallardo van a informar sobre las obras de remodelación en el Centro Cultural Estación Mapocho, que se hizo donde se va a realizar la asamblea del BID y de BID Investment el próximo en marzo. Y yo creo que ahí inevitable va a ser la pregunta, o sea, va a tener que dar explicaciones respecto de por qué
no se cumple la meta de déficit fiscal, no se cumple la meta del déficit estructural con esto. Sí, me llamó la atención el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carlos Bianchi, bien duro. Dice, es una reiterada situación de la mayor gravedad, o sea, poniendo un ojo a la DIPRES de que se ha equivocado en varias oportunidades. No se puede aceptar que aquí no existan responsabilidades. La tiene el ministro Marcel y por supuesto que la tiene la directora de la DIPRES. Como dices tú, cómo la política y la economía se intercalan, se unen continuamente, porque claro, ayer se hablaba que uno de los triunfadores, de los ganadores de la reforma previsional es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que logró entendimiento junto con la ministra de Trabajo, Janet Jara. Y cuando hablamos del tema presidencial, bueno, aparecen obviamente estos liderazgos en la discusión por posibles nombres y la reforma previsional deja ahí bien encaminada a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que suena como eventual candidata presidencial del PC. Si bien ayer dio una entrevista al Mercurio bastante extensa y señaló que dijo, el ministro Marcel creo que fue bastante más categórico en decir que no está disponible. La ministra Jara lo dejó ahí un poquito más abierto, dice que esta discusión aún no comienza, pero también se aventuró en señalar que le parecía linda una eventual candidatura o nueva candidatura de Michelle Bachelet. Pero es un nombre que está pegando ahora fuerte. El ministro Marcel también salió como una posibilidad, lo está presentando Camilo Escalona al Así interior es. del Partido Socialista. Ahora, yo creo que si bien salió muy beneficiado por la reforma previsional, este tema del déficit fiscal yo creo que lo va a golpear de todas maneras. Él de todas maneras no quiere. Él no quiere, pero otra cosa es cuando uno tiene las encuestas en la mano. Exactamente. Ahora, yo estoy haciendo F5 en este minuto, son las 8:27, porque a las 8:30 el Banco Central publica el IMASEC. Sí. Dicen que viene Muy espectacular. positivo, sí, sí. Porque claro, lo anteceden las cifras de producción industrial, el comercio, que estuvo muy bueno. Estas son el IMASEC del mes de diciembre, que ya cierra el año 2024 y podría ser muy, muy importante también para el gobierno. O sea, el ministro Marcel va como Claro, se cruzan las noticias positivas y negativas. Que lo ponen ahí, igual lo ponen como un en primera eventual palabra. candidato. Sí. Ahora, cuando uno ve el otro lado de la vereda, en la derecha, igual hay espacio para celebraciones. Dijimos que Evelyn Matei cae en la última encuesta Pulso Ciudadano, pero igual es la que más saca cuentas alegres, considerando que está ganando esa carrera, por lo menos en la encuesta. Sigue liderando con un 27,4% y la sigue muy de lejos Michelle Bachelet con un 12,2%. Entonces, una parte del sector de la derecha también tiene aún espacio para celebrar. José Antonio Kast, 9,6%, baja más de 2 puntos también en esta encuesta. Y Johannes Kaiser, increíble, un aumento de 3 puntos con un 7,7% de las preferencias. Claro, yo creo que ahí la explicación previsional no corre. Primero porque Kast y Kaiser se pusieron juntos a la previsional. Y sin embargo, Kast cae y sube Kaiser. Y Evelyn Matei estuvo a favor y cae. Entonces, como que no hay una explicación que vaya por la previsional. Son otros los factores que están en juego, al parecer, en esta encuesta. Yo Que la creo gente hay está más haciendo. ingredientes en esa juguera. Exactamente, Sí. mucho más ingredientes en esa juguera. Ahora, me llamó la atención datos concretos de Pulso Ciudadano, es que Kast, en la pregunta que también que es de mención espontánea, la gente responde que es José Antonio Kast por el candidato que jamás votarían. En primer lugar, digo. ¿Ah, sí? Sí, seguido por Michelle Bachelet, en Mira. esa pregunta en concreto. Y en el caso de Kaiser, que también me llamó la atención su aumento, quienes están dispuestos a votar por él están en el grupo del C3, entre edad de 41 y 50 años, más en hombres que en mujeres. Pero es una noticia súper importante porque ya ya estamos en febrero, pero se nos viene marzo en cualquier minuto. Ahora, en noticia, nos queda un poquitito de tiempo más, solo dejar anunciado que esta noticia va a estar marcada por el aniversario de la muerte de Sebastián Piñera. Sí. El día jueves 6 de febrero se cumple este primer año, justo cuando en el debate sigue latente la eventual construcción de una estatua en homenaje a su figura. Viste que hay hay mucha controversia respecto de si es una idea positiva o no. Pero bueno, cuando uno ve las encuestas, el 53% de los consultados en CADEM, que salió ayer, está de acuerdo con hacer ese reconocimiento. Que claro, yo creo que la discusión está en por qué hacerle un reconocimiento o no, y por qué
algunos presidentes sí o no, depende también del legado que dejan. 6,6. 6,6%. 6,6% es el crecimiento del IMASEC para el mes de diciembre del 2024. Espectacular, no sé, ¿qué te parece a ti? Pero me Pero parece más bajo que las expectativas más optimistas, ¿o no? Que hablan de un 8%. yo no alcancé a escuchar 8, pero Ah, ya, ¿tanto se esperaba? Pero no, puede estar en la parte alta entonces. Sí. Ahora 6,6%, imagínense. Yo lo veo bastante importante. Dice, la serie desestacionalizada aumentó un 0,9 respecto al mes precedente y creció un 4,3 en 12 meses. El mes registró 2 días hábiles más que diciembre del 2023. El resultado del IMASEC se explica por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño del resto de los bienes, en particular de la fruticultura y de la minería. En tanto, el aumento del IMASEC en términos desestacionalizados fue impulsado por la minería y el comercio. Es importante, Mónica, esta noticia porque hay mucho cuestionamiento de cómo se está llevando la economía del país y de nuestro crecimiento. Estamos creciendo a tasas muy bajas y todos los expertos, yo me acuerdo que conversaba con Mario Marcel, que decía, bueno, la gente quiere que crezcamos al 6%, pero nuestro país ya no tiene esa posibilidad, decía Mario Marcel. Pero claro, hay algunos economistas que sí dicen que Chile podría volver a crecer a niveles del 4%. Pero claro, genera su dificultad, lo que decía Ignacio Brian en la entrevista contigo más temprano, no es llegar y crecer, Mónica, hay que tener los elementos dispuestos para centrarnos en esa senda de crecimiento. Pero todas estas nuevas noticias de que se está impulsando la actividad son positivas, por supuesto, pero también hay que mirar otros temas. Por ejemplo, nuestro mercado laboral que sigue bastante deprimido respecto a lo que sucedía antes de la pandemia. Entonces, como decimos, son varios factores que se tienen que analizar para volver a poner a Chile en un camino distinto al que hemos vivido los últimos años. No estoy hablando solamente de este gobierno, sino que los últimos 10 años que estamos en un lugar bastante débil en cuanto a nuestro crecimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Me quedé cortísima, como siempre. Sí, como siempre nos faltó tiempo, pero vamos a estar aquí todos los días en el mes de febrero conversando con Paula Comandari respecto a las noticias más importantes de la jornada. Y ya nos encontramos un ratito más en Mercado Global para analizar en más profundidad todos los temas económicos. Perfecto. Muchísimas gracias.